Señor don José María Díez Picazo, es director económico financiero del ente público Telemadrid. Tiene para esta primera intervención un tiempo máximo de 15 minutos. Antes de empezar, el grupo parlamentario... Disculpe, señor Díaz Picazo, un momento. ¿El grupo solicitante de la comparecencia no tiene 5 minutos antes para exponer los motivos de la comparecencia? No, eso es perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, ¿empiezo entonces? Sí, por favor, gracias. Pues yo tengo aquí por escrito una serie de preguntas que me formulan ustedes. Unas son sobre la película Sangre de Mayo y las otras sobre Madrid Deporte Audiovisual. Las tres primeras que tengo aquí, que entiendo que no tengo que leérselas, que tienen ustedes las preguntas por escrito, pues yo creo que se contestan las tres primeras juntas, en fin, de una manera rápida. Vamos a ver, sobre el proceso de financiación. Telemadrid compró primero, antes de producir la película, compró los guiones, al señor Garci los guiones, en fin, y el derecho a llevar esos guiones a una obra cinematográfica y un plan de rodaje. No recuerdo con precisión el precio, pero creo que rondaba los 300.000 euros. Y después de tener los guiones, algún tiempo después, pues ya se planteó el asunto de la producción, de llevar la película a producción. Esta película pues es un poco atípica en ese aspecto porque no se financió, digamos, dentro de los canales habituales o estándares del cine español. Es decir, aquí no había ni coproductores asociados, ni subvenciones del Ministerio de Cultura, ni fondos europeos, ni recaudación de taquilla para financiarla. Y la cosa es simple, esto fue un encargo con un precio y el encargo pues se pagó. El encargo lo hizo Telemadrid, yo diría que en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid, o si quieren dicho lo mismo pero en sentido contrario, el encargo lo hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid por mediación de Telemadrid. Había un presupuesto, se hizo el encargo, la película se produjo y la película se pagó. Por lo tanto, la financiación pues fue íntegramente a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Respecto al cómo se formalizó, en fin, o cómo se hicieron los papeles, pues yo creo recordar que primeramente se barajó un borrador o varios borradores de convenio de colaboración entre la consejería, no recuerdo si era la de Cultura y Telemadrid, y en esos borradores pues lo que se venía a decir es que la consejería encargaba a Telemadrid que se ocupara de la producción expresamente de una película determinada con un título y un guión, y que para ello dotaba presupuestariamente a Telemadrid del dinero para pagarla. Pero yo creo que finalmente eso se quedaron en borradores y que no creo, ¿no? Yo no tengo el expediente, que no hubo tal convenio y que finalmente lo que se hizo fue un acuerdo, un decreto, yo creo que del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, les hablo de memoria, en el que lo que escuetamente se decía es que se dotaba a Telemadrid con 15 millones de euros de fondo social, de capital, vamos, y que Telemadrid lo debía destinar a algo genérico como organizar eventos u obras, en fin, audiovisuales, en conmemoración del aniversario del bicentenario del 2 de mayo de 1808. Y que esta fue, digamos, perdónenme la tos que da, la papelería que hubo, que no hubo más. Los 15 millones se recibieron, se aplicaron al Fondo Social, según creo recordar, que decía el decreto del Consejo de Gobierno. Y respecto a sus tres primeras preguntas, pues básicamente esto es lo que hay. Luego preguntaban ustedes cómo y cuándo se autoriza el incremento presupuestario de la película de otros 570.000 euros. Yo tengo que hacer memoria, pero yo creo que no hubo tal incremento presupuestario. Yo creo recordar que el presupuesto de la película siempre fue de 15.570.000 euros. Les tengo que decir que no estoy completamente seguro, pero creo que ese era el presupuesto de la película
y que posiblemente lo que debió suceder es que hubo cierta precipitación en llevar a los órganos competentes la autorización y que se manejaba de palabra la cifra de 15 millones redondos. Y entiendo que después que se llevó a autorizar por 15 millones redondos, que yo creo que sí era la cifra que aportaba la Comunidad de Madrid, y que como el presupuesto finalmente era de 15.570, pero no porque hubiera una desviación, sino porque siempre había sido de 15.570, pues seguramente hubo que, digamos, tramitar una especie de segunda autorización o subsanar la primera o algo así. Pero esto no estoy absolutamente cierto de que fuera así. Preguntan luego si hay una cláusula en el contrato que decía que si los costes de producción de la película eran inferiores al presupuesto, el ahorro sería para la productora y no para Telemadrid. Y yo debo decirles que yo creo que no. Mi memoria es que esto debía estar en algún borrador del contrato, pero yo creo que en el contrato que finalmente se celebró esto no estaba. Ahora, esto es tan sencillo como que lo contrasten ustedes con el contrato. Yo no lo tengo, pero yo creo que no, que esto se eliminó en los borradores y que se quitó. Y luego, pues la sexta pregunta es si la productora cobró un 5% de beneficio industrial. Yo creo que el presupuesto y, por lo tanto, el precio pactado por el encargo incluía un 5% de beneficio industrial, que estaba dentro del que el presupuesto iba, digamos, recargado o sobregirado con ese 5% de beneficio industrial. Yo creo que sí. Y creo recordar también que había otro 5%, lo digo por si hay una confusión en la pregunta, creo recordar que había otro 5% de participación de la productora a la que se le hizo encargo en los ingresos de la recaudación. Pero no sé si lo percibió o no lo percibió. Lo que sí me suena es que llevaba otro 5% de participación en los ingresos. Y bueno, pues ya si me lo permiten, a mi modo de ver, el problema que esto creaba, el hecho de que no se celebrara el convenio que les he comentado, sino que fuera un mero decreto del Consejo de Gobierno, pues yo lo que comenté en su momento es que esto creaba un cierto problema a Telemadrid como, digamos, como intermediario en esta producción, dado que, puesto que por una parte, pues Telemadrid tenía ya los guiones y el derecho a hacer la película, pues que no había una razón de suficiente peso como para que el encargo fuera una adjudicación directa a una productora cinematográfica concreta, sino que había base por lo menos para debatir si no debería, en fin, someterse a concurrencia, puesto que además la cifra era, digamos, muy elevada. Y bueno, a mí me pareció que quizá debería haberse sometido a concurrencia, incluso contratando al propio director, pero poner el proyecto en manos de otra u otras productoras cinematográficas. Y yo creo que de la película esta es todo lo que les puedo decir. Respecto a Madrid Deporte Audiovisual, me preguntan quién llevó en nombre de Telemadrid las negociaciones para crear la sociedad MDA. Y bueno, pues, en fin, cuando yo tuve conocimiento de este asunto, pues las negociaciones estaban prácticamente rematadas, por lo tanto, antes de ese momento yo no sé quién llevaba las negociaciones, pero en el momento en que yo empecé a participar en esto, pues quien llevaba las negociaciones era Ángel Martín, sin ningún género de duda. Ahora ya les digo, no sé si las había llevado desde el principio o no, sé desde que yo conocí del asunto. Y luego, pues respecto a la última pregunta, sobre el informe que pudiera presentar el señor Soriano hecho por Caja de Madrid al Consejo de Administración, yo no sé lo que pudo presentar o dejar de presentar el señor Soriano al Consejo de Administración. No tengo ni idea, vamos, de lo que pudiera llevar en su dossier. Dice que usted realizó otro informe que cuestionaba el realizado por Caja de Madrid, por qué, etcétera. Bueno, yo no cuestioné directamente ningún informe, por lo menos que se le pudiera llamar informe, realizado por Caja Madrid. Yo la única documentación y antecedentes de esta historia que manejé era, bueno, en fin, lo que viene siendo un PowerPoint, que efectivamente llevaba el marchamo de Caja Madrid,
bueno, pues ya aquello era un dossier con unas láminas en colores, con una serie de hipótesis sobre cómo evolucionaría el mercado audiovisual, la renta por habitante en España, el número de abonados a los pay-per-views, en fin, una serie de cifras con las que se acreditaba que se obtendría un retorno interesante de la adquisición de los derechos, y yo exclusivamente lo único que revisé fue aquel dossier. Y efectivamente redacté un informe advirtiendo sobre lo que a mí me parecía que, que era un plan de negocio, por calificarlo de alguna manera, excesivamente optimista, un poquito inflado, entiéndanme la manera de hablar, y en concreto en alguna de las láminas, casi ya no recuerdo cuál, ni siquiera es que fuera optimista, es que me parecía que era, erróneo, osado. No recuerdo en cuál de las líneas de venta de los derechos, si era el pay-per-view, me parece que manejaba unas cifras erróneas por desmesuradas. Bueno, y esta es la razón, digamos, inmediata por la que yo redacté un informe advirtiendo sobre lo que me parecía que era un PowerPoint, pues erróneo. Digo la razón inmediata porque en realidad yo no redacté el informe solo pensando en que había un plan de negocio excesivamente optimista, sino porque, bueno, pues a mí el contrato pues me parecía, más allá de si las cifras del PowerPoint eran buenas o malas, pues un contrato, digamos, de alto riesgo, en fin, yo casi me atrevería a calificarlo de especulativo y que no era propio, digamos, pues de las competencias y lo que tenía encomendado el ente público, que era, en fin, sacar adelante el servicio público de televisión y de radio y no meterse, déjeme decirlo toscamente, en unos líos de los que se podía salir incluso arruinado. Y estas son las razones por las que yo redacté y por salvar mi posición personal en aquella historia, claro. Y nada más. Muchas gracias. Ahora comienza la intervención de los distintos representantes de los grupos parlamentarios. De los grupos parlamentarios por tiempo máximo de 10 minutos. Comienza la intervención del representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Picazo. Gracias por atender la invitación a estar hoy aquí en esta comisión. Gracias también por las explicaciones dadas. Dan una idea muy clara del modelo económico que el ente público puso encima de la mesa durante muchos años de gestión y por supuesto, el modelo que, por desgracia, ha traído a una situación bastante desastrosa en los últimos años. Le tengo que agradecer también, señor Picazo, la gestión que ha realizado durante los 12 años que aproximadamente ha estado al cargo de la dirección financiera, de la dirección económica, porque en pocas ocasiones podemos hablar de una gestión impecable. Al menos ha intentado que las cosas fuesen lo más honestas posible. Como decía al principio, tengo que agradecer la visita, pero también tengo que comentar, y lo hago al resto de compañeros, ¿no?, que quizás su presencia hoy aquí fuese más idónea quizás en la comisión de vigilancia de las contrataciones o algún tipo de comisión más referida a otro ámbito que no la de control, entendiendo por control el tiempo presente y no pasado. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, estos días atrás, para tener en cuenta esta comparecencia, he tirado de hemeroteca, como es lógico, primero para conocerla a usted, como es normal, y también para conocer un poco el devenir de los últimos años a título económico en el ente público. Y llama mucho la atención, lo llama poderosamente la atención el que, por ejemplo, medios como la cadena SER tenga documentos internos que muestra alegremente, ¿no?,
para disposición de todos, es decir, son documentos que aclaran evidentemente dónde se ha ido el dinero, de qué manera se ha gastado el dinero, pero te quería preguntarle si era una práctica habitual el que esos documentos internos tuviesen libertad para moverse por los medios de comunicación. Se lo digo porque aquí, lo digo con toda la buena voluntad del mundo, me veo negro para conseguir un documento a tiempo y que me aporte algún tipo de información. Con lo cual muchas veces no sé si tendré que pedir a partir de ahora a la cadena SER las peticiones de información. Hablaba antes del caso de la película de Garci. Hay un dato, entiendo que lo conocerá, no sé en qué momento se produjo digamos esa contratación y en qué circunstancias y contexto, pero la normativa europea dice muy claramente que no puede haber más de un 50% de financiación pública. ¿Conocía este dato? ¿Se llegó a debatir este asunto en algún momento encima de la mesa por parte del Gobierno, al margen de los decretos que entiendo que estarían en un rango inferior, por un nivel inferior a la propia normativa europea en materia cultural y en materia de financiación con dinero público? Creo que es importante saber, conocer si realmente tenían ese dato encima de la mesa para saber a qué se exponían, teniendo en cuenta que había primero un gasto de 287.000 en costes de un guión inicialmente, a posteriori unos millones que hay diferencia de criterios en cuanto millón arriba, millón abajo, pero no dejan de ser muchísimos millones, que se podría decir que hablamos del 100%. Entonces, pongo el foco en este punto, al margen de lo que ya se ha hablado en criterio de la sociedad, que se refería a temas deportivos. Pongo el foco en este asunto porque quizás es importante, creo, aclarar este punto, ¿no? Es decir, si la normativa europea dice que no hay más de un 50%, es algo prohibitivo. ¿En qué momento y en qué circunstancias el Gobierno, usted en definitiva aprueba un gasto equivalente al 100% de ese coste? Otra cuestión que se puede plantear a partir de aquí es que, por poner un ejemplo, la segunda película con mayor financiación pública tiene un coste de 2 millones de euros. Quiero decir, es una bestialidad, hablando de manera vulgar, la diferencia que hay entre una y otra opción. Pongo el foco en esto, insisto, por si tiene alguna explicación o si conoce algún dato relativo a ese asunto, ¿no? Por aclarar un poco, sobre todo, ¿no? El hecho de que se haya financiado con dinero público el 100% de una película que, por cierto, recaudó bien poco, por no decir nada. Me gustaría también que nos comentase sobre los derechos de explotación de esa película, dónde quedaron, si hay algún tipo de contratación al cual se refiere a ese apartado y si se ha podido al menos vender los derechos a la Forta o algún tipo de organización externa para, de alguna manera, pues rentabilizar en la manera de lo posible esa inversión. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra, por tiempo máximo de 10 minutos, el representante del Grupo Parlamentario Podemos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer al señor Díez Picazo que haya asistido. Yo también me preguntaba por qué ha tenido que comparecer en esta comisión. Decirlo para que conste en el diario de sesiones y para que el señor Mejías, si no tenía esta información, lo supiera. El Grupo Parlamentario Podemos pidió su comparecencia no para esta comisión, sino para la Comisión de Endeudamiento, pero hubo algunos grupos parlamentarios que en la mesa de la Asamblea decidieron que todo lo que suena a Telemadrid tiene que venir a la Comisión de Control y no a de lo que estamos hablando, que es un despilfarro del dinero público. Eso por si no lo conocía el señor Mejías.
No me interrumpa, por favor. En segundo lugar, agradecer al señor Díaz Picazo la información que ha dado. Me sorprende, espero que el resto de intervinientes de los grupos parlamentarios hagan mención a algunas de las cuestiones que usted ha citado. Estamos hablando, el motivo de la comparecencia es la relación que había entre el ente público Radio y Televisión madrileña y la Consejería de Deporte y Cultura de la Comunidad de Madrid en relación a los derechos de emisión de partidos de fútbol de equipos de la Comunidad de Madrid. Para quienes no tengan mucha información sobre lo que estamos hablando que Telemadrid y la Comunidad de Madrid en un momento dado, Telemadrid y Caja Madrid en un momento dado crean una sociedad que se llama Madrid Deporte Audiovisual, MDA, y la crean fundamentalmente para comprar derechos televisivos para poder emitir partidos de fútbol. Esta sociedad va a estar compuesta en un 49%, es decir, ser el socio mayoritario Telemadrid. Caja Madrid tendrá un 47,5%, el Atlético de Madrid 2,5% y el Getafe 1%. Todo el mundo podría pensar que esto era una buena idea, pues porque los madrileños y las madrileñas, quizá no como servicio público, pero sí como entretenimiento, y no nos olvidamos que Telemadrid también tiene que servir para eso, necesitaban tener los derechos para reproducir los partidos de fútbol. El problema, y aquí es donde viene el nudo de la cuestión, es que se adquieren unos derechos obviando un acuerdo que en 2002 se adopta en la Asamblea de la Liga de Fútbol, que además se aprueba por unanimidad, y que rompe el derecho de arena. Y esto quiere decir que una televisión no puede emitir los partidos que juegue un equipo de fútbol solo por tener sus derechos, sino que tiene que tener, digamos, el de los dos equipos. Es decir, que el Atlético de Madrid juega en casa contra cualquier otro equipo que no es el Getafe. Telemadrid no podía emitir estos partidos. Y digo esto porque es importante, porque pareciera que las personas encargadas de crear esta sociedad y de contratar los servicios, no conocieran esta ley. Y el problema es que en el contrato pone en una cláusula que son conscientes de este hecho. Por lo tanto, tenemos una realidad que supone que esta sociedad compró unos derechos de reproducción de partidos de fútbol que no servían de mucho más que para emitir dos partidos, el que enfrentaba al Getafe y al Atlético de Madrid y al Atlético de Madrid y al Getafe, y el resto de partidos no lo podían hacer. Esta operación se cierra con 306 millones de euros. Se supone que iban a ser 5 temporadas de la Liga y 8 temporadas de derechos publicitarios. El problema es que al final solo se pudieron retransmitir 2 partidos, el 0,53% del total. Es decir, se gastaron 306 millones de euros para emitir 2 partidos por temporada durante 5 temporadas. Por lo tanto, serían 10. Eso hubiera sido así si no hubiera habido una negociación con Mediapro que obligaba a negociar en una situación de mucha desventaja. Porque, claro, la sociedad que Caja Madrid y Telemadrid crean para poder emitir estos partidos se habían gastado ya 306 millones. Y le dice a Mediapro, Mediapro es el otro comprador de derechos televisivos para los partidos de fútbol. Me tienes que permitir emitir partidos de fútbol de los equipos que tú tienes los derechos. Esto genera una paradoja, que es que Telemadrid y La Sexta emiten simultáneamente un mismo partido de fútbol. Y que, casualmente, Telemadrid siempre obtuvo menores audiencias que La Sexta. Todo esto es necesario explicarlo porque en un momento dado el expresidente Ignacio González y los directivos de Radio y Televisión de Madrid justificaron el ERE, entre muchas cuestiones, por decir que había una caída de ingresos publicitarios. Estos ingresos publicitarios podrían haberse visto aumentados si Telemadrid, igual que hizo TV3 o Canal 9 en los casos del Barcelona y el Valencia, hubieran dedicado los derechos publicitarios a publicitar Telemadrid. Sin embargo, alguien decidió que no era necesario. Esta cuestión podríamos pensar que fue una mala decisión. Bueno, el problema es que en Telemadrid se han tomado muchas malas decisiones. La cuestión es que teníamos un informe muy optimista, o quizá excesivamente optimista, de Caja Madrid, que lo ha mencionado el compareciente, en el que se hacían unas estimaciones y decían que se asumía que se generaba déficit.
pero que hay que poner hipótesis lo suficientemente optimistas para generar un plan de negocio rentable. Es decir, a nadie le dices que invierta su dinero si va a obtener pérdidas. Entonces se edulcoró un poco la situación. Y esto ¿cómo lo sabemos? Yo no estaba ahí. No creo que nadie pueda responsabilizar al señor Díaz Picazo, que obviamente era el encargado de emitir informes y, como bien ha mencionado, emitió un informe diciendo que quizá era excesivamente optimista y calculaba las posibles pérdidas de la aprobación de este acuerdo. Calculaba que las pérdidas podían estar en torno a unos 24 millones de euros y luego se superó, o sea, digamos que fue bastante amable en sus estimaciones y estas las superaron. Y todo esto lo sabemos no porque nos lo haya contado hoy el señor Díaz Picazo ni por tirar de hemeroteca, porque parece que hay gente que no tira lo suficientemente de hemeroteca, sino porque se hicieron públicos los llamados correos de Blesa. Y en los correos de Blesa se demuestra que hubo una participación del gobierno regional activa y se detallan conversaciones y negociaciones entre los miembros del gobierno Francisco Granados, hoy el más insigne de la cárcel de Extremera, y Engracia y Hidalgo, a la que podemos ver todos los jueves en el Pleno, con representantes de Caja Madrid. Y a través de esas conversaciones se consiguió que Telemadrid comprara los derechos de televisión del Atlético de Madrid y de Getafe. Con esto, lo que no parece que tenga mucho sentido es que alguienes durante años nos hayan dicho que Telemadrid tuvo que despedir de manera no ajustada a derecho a más de 800 trabajadores porque no había ingresos, porque había déficits o porque había una bajada en los ingresos publicitarios. Las mismas personas que nos dicen eso son las que tuvieron un brillante plan de negocio en el que Telemadrid, después de gastarse 306 millones de euros, tuvo que ir a negociar, siendo la parte en una relación asimétrica con Mediapro, para poder comprar y no tragarse esos 306 millones y poder emitir algún partido de fútbol. De este acuerdo, que es importante saber que tuvo que haber un posterior acuerdo entre La Sexta, o sea, entre Mediapro y Telemadrid, no se sabe mucho más porque la dirección del ente público Radio Televisión Madrileña se ha negado sistemáticamente a lo largo del tiempo a proporcionar información tanto al comité de empresa como en sedes parlamentarias como a los periodistas que se lo han tenido que preguntar. Decía antes el señor Mejía que va a ir a la SER a pedir papeles, porque a él le cuesta mucho. Yo le recuerdo, en el tema de Telemadrid, no me voy a salir de este tema, que su grupo parlamentario ha mantenido y sigue manteniendo, hasta que consigamos aprobar la ley si no siguen poniendo impedimentos, ha mantenido al mismo Consejo de Administración que sistemáticamente ha impedido la difusión de la información de contratos públicos. El mismo grupo de Ciudadanos, junto al Partido Popular, que han aprobado una ley en la que se podrían llegar a gastar 15 millones de euros, como ocurrió con la película de Garci, sin ningún tipo de control, porque se han negado a poner ningún tipo de mecanismo de control y evaluación a los gastos superiores a 300.000, 600.000 o los miles de euros que a ustedes se les pueda ocurrir. Simplemente espero que al señor compareciente de hoy le podamos ver más por esta sede, pero no en la Comisión de Control de Telemadrid y no en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, que les recuerdo que son para las contrataciones vigentes y no para las pasadas, sino en la comisión para la que nosotros habíamos solicitado la comparecencia, aunque dos grupos parlamentarios se negaron y la derivaron aquí, que es la Comisión de Endeudamiento y quizá la Comisión de Corrupción. Solo recordar, o sea, porque pareciera por mi exposición que la sociedad creada por Telemadrid y Caja Madrid... Ya le ha concluido el tiempo, lo siento. No me podía haber avisado. Pues concluya ya. Sí, concluya. ¿Me da un minuto? No, le doy para que concluya el tiempo, para que concluya la intervención, por favor. Pues no crean que la sociedad creada por Telemadrid y Caja Madrid sigue y ahora funciona de otra manera, sino que en enero de 2013, unos pocos días antes de ser despedidos 861 trabajadores sin estar ajustado a derecho, MDA entraba en concurso de acreedores. Por lo tanto,
en ese caso entra más en vigor y tiene más importancia el informe que hizo en su momento el señor Díaz Picazo, diciendo Concluya. que las conclusiones del informe que generaba Caja Madrid y que sirvió para que Francisco Granados, Engracia Hidalgo y el Gobierno de la Comunidad de Madrid firmaran un acuerdo con Caja Madrid. De acuerdo. Muchísimas gracias al señor compareciente y muy pocas gracias a la señora presidenta, que no sé por qué en este caso no ha querido cumplir como lleva haciendo hasta ahora, avisando a los comparecientes de que se le acaba el tiempo. Tiene el turno de palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Díez Picazo, por haber aceptado voluntariamente su comparecencia ante esta comisión. Y muchas gracias también en nombre del Grupo Socialista por las informaciones cumplidas que ha dado a la batería de 8 preguntas que le habíamos remitido por escrito para que ciñera su comparecencia, en concreto por nuestra parte a esas 8 preguntas. Agradecérselo porque nos ha dado luz a algunas de las cuestiones que todavía intuíamos, pero no teníamos unos datos fehacientes que nos llevaran a la conclusión por la que voy a iniciar mi intervención. Empezamos a comprender por qué el grupo mayoritario en esta Cámara, el todavía grupo mayoritario en esta Cámara, ha tenido tanto interés en no incorporar en la nueva ley de Radio Televisión Madrid órganos de control ni internos ni externos. Claro, porque este tipo de operaciones, como supone la película Sangre de Mayo del señor Garcio, como supone la magnífica operación de los derechos audiovisuales deportivos del Atlético de Madrid y del Getafe, probablemente no se hubieran podido llevar a cabo, no se hubieran podido llevar adelante si hubiera existido un órgano de control interno y órganos de control externos con la competencia necesaria para poder evitarlos. Mire, de su intervención, que insisto, le agradecemos y valoramos enormemente, nos han surgido nuevas dudas en relación a las preguntas que le hacíamos. Claro, ¿era habitual por parte de Telemadrid proceder a este tipo de encargos por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad? ¿Era habitual que los productos que generara Telemadrid, como en este caso fue una película, se realizaran no a través de convenio ni contrato, sino a través de un decreto de la Consejería publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid? ¿Era habitual que un proyecto de la envergadura de 15 millones de euros, desconozco los presupuestos que se utilizan en las producciones cinematográficas españolas, pero 15 millones de euros, y me dirijo a mi compañera Ana, que es especialista en la materia, es un presupuesto más que considerable. ¿Era habitual que este tipo de presupuestos no tuvieran incorporado un informe de auditoría de costes? ¿Incorporaba este proyecto un proyecto económico financiero de ingresos y gastos? Porque, claro, a la luz del resultado final de este proyecto, a la vista de la recaudación que obtuvo, decía mi compañero de Ciudadanos, una recaudación insignificante. Le puedo dar los datos, señor Mejías, de la recaudación de esta película, en torno a 740.000 euros. Ese fue la recaudación por parte de Sangre de Mayo. Una película que tenía como motivo la conmemoración de los eventos del 2 de mayo y que por no cumplir, no cumplió ni los tiempos siquiera de su estreno. Ni siquiera fue capaz de ser estrenada con motivo del 2 de mayo. Fue estrenada bastante después. Desconocemos también qué criterios se siguieron a partir del momento en que se produce el encargo y que Telemadrid, gratia y amore, asume la ejecución de dicho encargo, qué relaciones se establecieron con los distribuidores de la película y, a su vez, cómo se hizo ese supuesto reparto de beneficios. No le corresponde a usted, señor Díez Picazo, dar respuesta a estas incógnitas, pero realmente nos siembra una profunda sospecha. La sospecha que aquí lo que se estaba haciendo era el encargo, un buen encargo para un amigo que tenía el gusto y el capricho de rodar una película sobre el 2 de mayo y no tenía un productor privado que se la financiara. Eso en el capítulo de
la película Sangre de Mayo de José Luis García. Le quisiera preguntar en su turno, si es usted tan amable, si usted tiene conocimiento de si el señor García tuvo otro tipo de encargos o de actividades, al menos durante el periodo en el que usted fue director económico financiero de la cadena, si hizo algún tipo de actividad, de encargo profesional para Telemadrid, además de la película Sangre de Mayo. Y le agradecería, si tiene usted conocimiento, que me diera contestación a las dos preguntas concretas desde el punto de vista económico-financiero que le he planteado. ¿Existía un informe, una auditoría de costes en relación a la película? ¿Existía un proyecto económico-financiero de ingresos y gastos? En relación, si es posible, si tiene usted conocimiento, le agradecería que diera respuesta a ambas preguntas. En relación a los derechos audiovisuales de las retransmisiones de partidos de fútbol del Atlético de Madrid, Getafe, miren, cuando nos acercamos a esta materia, desde mi grupo, recordamos con qué reiteración el señor Martín Vizcaíno, en cada una de sus comparecencias, ha dicho en esta comisión de control que no es tarea de Telemadrid competir con los derechos del fútbol. Es bueno que haya llegado por fin a esa conclusión, porque lo que parece es que hace 10 años no opinaba lo mismo. Y pues, quizás la conclusión a la que ha llegado el señor Martín Vizcaíno es a la vista del fiasco de este negocio que fue absolutamente un desastre económico-financiero, como usted bien conoce, para Telemadrid. Ya ni siquiera tengo criterio para saber qué tipo de negocio hizo el otro copartícipe financiero de esta operación, como fue Caja Madrid. Pero visto el devenir que tuvo la Caja Madrid en los años posteriores a la firma de este acuerdo, me temo que demasiado poco ha sucedido en aquella casa bajo la dirección del señor Blesa. En el contenido de este acuerdo, de este convenio, se crea una sociedad, según figura en las informaciones que nosotros tenemos, se crea una sociedad específica para formalizar este negocio jurídico. Y digo bien, sin término peyorativo, negocio jurídico. Son los términos apropiados para el derecho. Una sociedad que, a la luz de los acontecimientos posteriores, parece más bien una sociedad absolutamente instrumental y generada única y exclusivamente para dar cobertura, seguridad jurídica a los socios copartícipes de esta sociedad denominada MBA Madrid Desarrollo Deportes Audiovisual. ¿Podría, señor Díez-Picazo, dar información a esta comisión durante esta comparecencia en su turno? ¿Podría decirnos, en el momento en que se firma por parte de Atlético de Madrid, Getafe, Telemadrid, Caja Madrid, esta sociedad, se constituye esta sociedad, ¿para qué temporadas estaba prevista la retransmisión de estos partidos? ¿Se preveía la retransmisión inmediata de estos partidos en el año en ejercicio en que se constituye la sociedad, a la temporada siguiente? ¿En qué momento se inician las retransmisiones deportivas de estos partidos de fútbol? Decía mi compañero, el señor Padilla, que resultaba curioso, efectivamente, que una de las cláusulas de constitución de la sociedad parecía prever la retransmisión deportiva de todos los partidos en los que participaba el Atlético de Madrid y el Getafe. A mí, desde ese punto de vista, si yo hubiera firmado, si hubiera sido socio en este negocio, hubiera dicho que era un magnífico negocio, porque por 306 millones se iba a retransmitir al menos durante 5 temporadas los partidos de los que uno de los contrincantes era el Atlético de Madrid o el Getafe. Yo me hubiera ilusionado muchísimo como gestor de Telemadrid retransmitiendo el Getafe-Valencia, el Atlético de Madrid-Barcelona, el Real Sociedad-Getafe. Pero no. A pesar de que la apariencia de esa cláusula parecía determinar que se podían retransmitir múltiples partidos de fútbol en los que estos dos clubes fueran partícipes, como bien decía el señor Padilla, estaba limitado prácticamente a 2 partidos por temporada de cada uno de los clubes. Es decir, 5 partidos creo que finalmente fueron por temporada
que si repartimos el coste de los partidos salió a precio de oro. Decía usted en su intervención, señor Díez-Picazo, que le resultaba una operación desde el punto de vista, insisto, económico-financiero, que es la parte que a usted le podía competir, de alto riesgo y de carácter especulativo. Desde luego, especulativo para alguna de las partes sí debió de ser, porque en el momento en que esta sociedad se declara en concurso de acreedores, efectivamente ya arrastraba unas pérdidas de 24,4 millones de euros. ¿Podría usted explicarnos, en términos en que yo sea capaz de entenderle, si le permite mis limitaciones de conocimientos económico-financieros, cuál fue la quiebra, el quebranto económico que le supuso este concurso de acreedores a Telemadrid? Ya no digo al resto de los socios. Y con esto he terminado. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Finalizamos con la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular por tiempo máximo de 10 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Díez-Picazo, por su comparecencia. Y tengo que empezar por decir que cuando ejerzo de portavoz no es mi costumbre en ninguna comisión de las que intervengo ejercer ninguna labor que pueda ser calificada de obstruccionista, pero yo creo que, como bien han dicho algunos otros portavoces, por una u otras razones, creo que el objeto de la comparecencia de hoy aquí del señor Díez-Picazo literalmente era para hablar sobre políticas generales de contratación, de producción y convenios de colaboración entre la Consejería de Cultura y Deportes, en su día, de la Comunidad de Madrid, y el ente público de Radio y Televisión Madrid. Yo esperaba, sinceramente, una explicación global, por tanto, de cuál ha sido esa política de contratación en los muchos años que el señor Díez-Picazo ha ejercido el puesto de director económico-financiero de Telemadrid, un puesto de confianza por parte del ente, por parte del director general durante muchísimos años, porque yo creo que estamos aquí ante dos casos muy concretos, de los cuales uno tengo duda que fuera objeto de la comparecencia de hoy del señor Díez-Picazo. Me refiero a las dos preguntas últimas que se le formuló por el Grupo Socialista de los derechos de las negociaciones de los derechos de fútbol, para resumir. Y, claro, si en todos los años que el señor Díez-Picazo ha ejercido como director financiero de Telemadrid solamente traemos aquí la casuística de dos temas concretos, yo quiero decir si el resto de toda la gestión que él ha sido testigo durante todo ese tiempo, pues ha ajustado, que es lo que a nuestro grupo nos interesa, absolutamente a derecho. Es decir, velamos por la legalidad de todas y cada una de las acciones que se lleven a cabo por un ente, como es en este caso el de Telemadrid. Pero, en fin, esperábamos una explicación global de cómo ha sido la política de contratación, de cómo era la relación entre el ente y la Consejería de Cultura, o si se habían hecho algún otro tipo de contratos o algún otro tipo de relaciones. Pero claro, si solamente nos centramos en dos temas muy concretos, uno de los cuales efectivamente ya fue debatido en la Comisión de Endeudamiento, tengo que salir al paso de una afirmación que se ha hecho aquí respecto a por qué se ve esta petición de comparecencia en esta comisión, y es que en la mesa de la Asamblea creo que no se sometió a votación, pero como no estoy seguro no quiero hacer la afirmación en firme, fue una decisión de la presidenta, que es quien ordena el orden de cómo se desarrollan las distintas comisiones, el traerla aquí. Hubo opiniones diversas, yo, la mía particular, yo soy miembro de la mesa, coincide con la del portavoz de Ciudadanos. Si se va a ver un contrato, lo lógico es que se llevara a la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Es verdad que la comisión estaba pedida, la comparecencia, perdón, estaba pedida para la Comisión de Endeudamiento, e incluso en la comparecencia que se efectuó por parte del presidente del Comité de Empresa, este tema, en concreto el de la película Sangre de Mayo, fue debatido sobradamente en dicha comisión. Y a preguntas precisamente de este mismo portavoz que les habla, el señor compareciente, señor Lombardo, además creo que se encontraba antes entre el público asistente, pues el Comité de Empresa ha observado algún hecho ilícito en la contratación de esa película y respondió taxativamente que no. Es lo que yo también le traslado ahora al director financiero ante alguna de las afirmaciones que se han hecho aquí,
porque aunque el señor director, exdirector, ha hecho mención, aunque que hubiese sido lo lógico, una vez comprados los derechos de guión o algunos otros derechos de producción, según creo recordar, ha dicho al inicio, que debía haberse abierto la posibilidad de un concurso entre producciones y demás. Aquí hay dos temas absolutamente concretos. Uno, que no se puede negar, además creo que lo ha dicho el compareciente, esto fue un encargo concreto con motivo de un determinado aniversario. Se podía haber encargado un gran cuadro, se podría haber encargado un mural, una ópera, una edición de libros conmemorativos, y se encargó una película. No me voy a detener en detalles sobre por qué una u otra, porque tengo una respuesta muy fácil. Pero lo que yo quiero decirles es que una vez hizo alguna observación sobre, parece ser, dentro del relato que ha hecho sobre el modo de cómo se contrató la película, me imagino que los gastos pasaron por su dirección y que el control de gasto se llevó a cabo como corresponde y que me imagino con arreglo a la más estricta legalidad. Porque entiendo que si dicho contrato se hubiera formalizado sin respetar los procedimientos de contratación establecidos, pues entiendo, no ya la dirección financiera, la asesoría jurídica, que tengo entendido, no puso de manifiesto ningún incidente o ningún inconveniente en las contrataciones que se hicieron para la producción de Sangre de Mayo. Y en relación al tema... el tema del fútbol, yo insisto, creo que no era objeto de la comparecencia de hoy. A mí me pasa también como me pasa al portavoz de Ciudadanos, que hemos tenido noticia muy cierta de determinados documentos en determinados medios. Y claro, también en esto no salimos de nuestro asombro, como ha respondido, como ha manifestado el portavoz de Ciudadanos. Yo no sé si usted tiene conocimiento de por qué determinados documentos llegan a determinados medios de comunicación y por qué vía, ¿no? Y en relación a alguna manifestación que se ha hecho aquí por parte de algún portavoz, a mí me gustaría que usted dijera exactamente cuál fue el coste de esta operación final para Radio Televisión Madrid. Se ha manejado aquí una cifra que a mí me parece absolutamente excesiva y lejana a la realidad, la de 306 millones de euros, y creo que usted, sí, además eso sí se ha publicado por algún medio digital, hizo un pequeño informe contrario, creo que se ha referido a él, pero tengo entendido que el Consejo de Radio y Televisión Madrid, el Consejo de Administración del ente público, manejó informes exhaustivos de expertos en la materia y que fue un acuerdo del Consejo de Administración el que decidió llevar a cabo esa operación. Yo no sé si la nota que usted hizo en su momento tuvo alguna respuesta, así como si con posterioridad a que se elaborara la misma, me imagino que usted como director velaría y colaboraría en que la constitución de la sociedad que se hizo se adecuara a los procedimientos de autorización del gasto, participando en la elaboración de la documentación necesaria para obtener todas las autorizaciones al respecto. En definitiva, vengo a concluir diciendo que han sido muchos años suyos de gestión en Telemadrid. Usted se ha referido, no quizá por su voluntad, sino porque se ha limitado al cuestionario que le había presentado el Grupo Socialista, pero, hombre, nos hemos limitado a dos temas muy concretos en un periodo muy grande donde se han llevado muchas empresas, sobre todo en cuanto a coproducciones televisivas en Telemadrid. Y, en definitiva, señor Díez Picazo, agradeciéndole una vez más su presencia en esta comisión, decirle que si tiene conocimiento o si en el momento, a lo largo de su trayectoria profesional, ha tenido conocimiento de algún hecho ilícito, si lo ha puesto en conocimiento de sus superiores o, sencillamente, como puesto directivo que desempeñaba, pues hubiese sido absolutamente normal, muy que hubiese renunciado a ese puesto si usted hubiese observado algún tipo de irregularidad a lo largo de la gestión de este tiempo. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluimos con la contestación del señor don José María Díez Picazo. Tiene un tiempo máximo de 10 minutos para contestar. Bueno, pues lo intentaré de la mejor manera posible.
En fin, ante todo, a mí no me den las gracias por venir. Yo, en fin, estoy a su disposición en esta comisión o en la que ustedes dispongan, ¿no? En fin, de verdad, no hay motivo para agradecerme nada. Vamos a ver, respecto a la cadena SER, pues permítanme que guarde un discreto silencio. No tengo nada que decir, por lo menos por ahora. Y voy más o menos por orden. En cuanto a la normativa europea, yo creo que cuando he intervenido no me he explicado quizá con claridad. Lo que yo pretendía decirles es que esta es una película que no tenía nada que ver con la normativa europea, con las ayudas a la cinematografía, ni con, en fin, la participación del sector público en el fomento de la cinematografía, que lo que fue es una compra, un encargo. Y que, por lo tanto, yo entiendo y entendía en ese momento que esto no incumplía ningún tipo de normativa de fomento de la cinematografía. Simplemente Telemadrid encargó y pagó una película íntegramente. ¿Quiere esto decir que los derechos del negativo, los derechos de explotación de la película no son de la empresa que la produjo, sino de la empresa que la encargó? El negativo es de Telemadrid. La compró, la encargó. No hay, entiendo que no hay ninguna, en fin, nada en contradicción con la normativa europea. Muchas de las cosas que me preguntan, pues son acontecimientos posteriores a mi etapa como director, casi la mayoría, les diría, como director económico financiero de Telemadrid. Yo hay cosas pues que les puedo responder, otras que no. Pero en todo caso, sobre los acontecimientos posteriores a mi etapa allí, pues les respondo, no sé, en fin, no sé si soy el compareciente adecuado y en todo caso, pues muchas cosas serían opiniones o información a lo mejor no suficientemente contrastada, pero vamos, yo con gusto respondo, pero tengan en cuenta que respondo sobre cosas sobre las que ya no estaba allí. En muchas de las cosas que me preguntan respecto a cómo se explotó la película Sangre de Mayo, no sé gran cosa. Yo, efectivamente, la recaudación es pública y creo que eran pues 600 o 700.000 euros de recaudación bruta, y de esto pues a Telemadrid debió llegar una mínima parte una vez descontado lo que se llaman los exhibidores, el distribuidor, etcétera, pero no tengo una información exacta ni precisa. No sé si la obra se ha comercializado después revendiéndola a otras televisiones autonómicas, nacionales o extranjeras. Ni idea, no lo sé. Simplemente lo ignoro. La película, hasta donde yo recuerdo, y justamente porque era un encargo directo de Telemadrid a una productora, no se sometió a ninguna auditoría externa. La auditoría externa en las producciones cinematográficas es un trámite habitual y obligado cuando se quieren recibir subvenciones del ministerio, pero en este caso, puesto que no había ninguna subvención a la que aspirar, pues tampoco era necesario someter la película a una auditoría de costes. No había realmente un proyecto, digamos, de ingresos y gastos, o, en fin, la respuesta es no, lo repito, esto era un encargo que se pagaba y punto. No había ninguna aspiración, ni en los papeles ni en la cabeza de nadie, a que se recuperara mínimamente o retornara una parte de los 15 millones invertidos. Ni formalmente ni materialmente. Respecto de la distribución de la película, tampoco sé gran cosa. Yo creo que se encargó a una distribuidora que era Alta Films, efectivamente, pero esto es en la época en la que yo ya estaba, creo, si no fuera, pues saliendo de Telemadrid, mediados del 2008. No lo sé cuál fue el contrato de distribución entre Telemadrid y Alta Films. Creo que, desde luego, no creo recordar que no era a riesgo y ventura del distribuidor, que el distribuidor exigía un tanto fijo, por lo menos, además de una participación en los ingresos, pero no lo sé con certeza.
de la película. Sobre otros encargos a José Luis García en la etapa pues, del 2004 al 2007 o 2008. Bueno, no lo recuerdo con precisión, pero desde luego sí tuvo otros encargos para presentar, yo no recuerdo si presentar y producir externamente, es que no lo recuerdo, pero la respuesta es sí. José Luis García era un personaje, digamos que sí estaba yo creo que tenía un programa nocturno de cine, pero no recuerdo muy bien, en fin, cuáles eran las condiciones de su contrato. No lo sé, no lo recuerdo bien, pero estaba, sí. De la película... Preguntaban también si esto es habitual. No, ni esto ni lo otro, por lo que me traen ustedes aquí, eran operaciones habituales, más bien todo lo contrario. Son operaciones eran operaciones fuera totalmente de lo corriente, inhabituales y totalmente singulares, y yo pues debo decir que, digamos, al margen de las prácticas habituales y ordinarias y de los programas normales y de la contratación normal. Operaciones absolutamente singulares. Yo creo que tampoco tenía nada que ver con la Consejería de Cultura, la película de Sangre de Mayo, que lo que hubo es, repito, un decreto del Consejo de Gobierno, hasta donde yo recuerdo, que esto no formaba parte, digamos, de la política cultural o algo de eso. Lo digo, en fin, como muestra de lo inhabitual. Me preguntaban también si había algo ilícito, o pensé que hubiera algo ilícito en la contratación de esta película. Pues no, la respuesta es no, ni ilícito, ni delictivo. No, yo nunca pensé que se estuviera cometiendo algo ilícito. Me remito a lo que les he dicho. Me parece que fue una contratación, digamos, discrecional y que se pudo hacer mejor y someter a licitación parcial o total. El hecho de que no estuviera auditada pues no significa que los gastos no se controlaran. Un control razonable de los gastos. Yo creo recordar incluso que se contrató a un productor delegado para que estuviera in situ durante el rodaje y supervisara, en fin, por lo menos un poco el desarrollo de la producción. Y yo creo que de la película del señor García, pues nada más respecto a Madrid Deporte Audiovisual y la contratación de los derechos del fútbol. No sé cómo voy de tiempo, pero intento abreviar. Es que me han hecho muchas preguntas, yo estoy a su disposición. Pues intento... Podemos ampliar un poquito el tiempo, pero sea consciente de digamos, la limitación del tiempo. Yo hago lo que ustedes me digan, en fin, sin problema. Vamos a ver, si yo les he entendido bien, nadie tenía ni en la cabeza, y yo creo que tampoco en el contrato, que por el hecho de estar contratando los derechos de audiovisuales de 2 equipos de fútbol, pues Telemadrid fuera a limitarse a dar solo, efectivamente, los partidos a los que estrictamente tenía derecho Madrid Deporte Audiovisual, no Telemadrid, que naturalmente eran los partidos entre el Atlético de Madrid y el Getafe, o sea, 2 en la Liga, la ida y la vuelta, pero eso no estaba en la cabeza de nadie. Naturalmente, pues la única idea posible con este contrato de derechos audiovisuales era negociar con otras empresas, en fin, ceder los derechos del Atlético de Madrid y el Getafe a cambio de algo. Lo que en los papeles no estaba, en el PowerPoint que les he comentado, era a cambio de qué. Quiere decir que yo nunca supe a ciencia cierta si la estrategia era ceder esos derechos a Mediapro o a, en fin, Sogecable o a alguno de los otros operadores que, bueno, quedaba solamente Mediapro en la práctica después de la guerra del fútbol. Digo que yo nunca supe a ciencia cierta si la idea era ceder esos derechos a cambio de dinero o ceder esos derechos a cambio de otros derechos con los que Telemadrid pudiera a su vez retransmitir partidos de fútbol, o una mezcla de esas dos cosas.
Yo no leí nada en los documentos y antecedentes que manejé sobre cómo concretamente se iban a comercializar esos derechos. Era algo pues que estaría implícito o se daría por hecho. Yo no lo sé. Estoy de acuerdo con algunos de ustedes en las que las razones por las que yo consideraba aquello especulativo y arriesgado era porque no se sabía a ciencia cierta ni cómo, ni cuándo, ni en qué negociaciones pues esos derechos iban a ser cedidos, en fin, a cambio de qué. Y efectivamente en unas condiciones que podríamos llamar de cierta desventaja en la medida en que, bueno, pues en fin, la verdad es que solo había una empresa que tuviera los otros 16 equipos de fútbol y en esas condiciones, pues efectivamente, uno es el ratón, otro es el león, y aquello tenía pinta de que no iba a ser una negociación equilibrada. Debo decir, aunque yo ya no era entonces el director económico financiero, como efectivamente sucedió a mí, pero esto es una opinión, no es más que mi opinión. Yo, en fin, no sé si debo darla o no debo darla. En el momento en que yo manejé aquel PowerPoint, pues naturalmente yo que sabía de que hubiera correos del señor Blesa con nadie, ni de que la propia Caja Madrid estuviera haciendo un PowerPoint que ya sabía que era, en fin, optimista, inflado. No lo sabía, pero después cuando uno se entera de estas cosas, pues las cosas le cuadran, claro, porque aquel PowerPoint efectivamente pues estaba inflado. No sé qué quieren ustedes que les diga de esto que no sea público, notorio a estas alturas. En fin, me preguntan también por la relación, y este es un tema complicado y opinable y debatible, entre el ERE, Madrid Deporte Audiovisual, el giro, digamos, en la estrategia de Telemadrid. Yo, como esto les doy mi opinión, pero desde luego no en 30 segundos. Permítanme que en este momento pues pare y no diga nada, y si quieren ustedes como comisión o a título individual conocer mi opinión, pues yo con mucho gusto se la doy. Respecto a las relaciones que pudiera haber, digamos, ordinarias entre Telemadrid y la Consejería de Cultura o cualquier otra consejería, al margen de estas dos operaciones habitualmente singulares, pues, en fin, muy en resumidas cuentas, yo creo que eran relaciones normales. Pues Telemadrid siempre mantuvo una línea, digamos, de hacer programas orientados, bueno, incluso para la propia Asamblea de Madrid, en fin, relaciones, digamos, de cierta colaboración, no especialmente intensas, pero las normales y habituales. Y respecto a las pérdidas de Madrid Deporte Audiovisual, y este es un tema en el que también simplemente opino o me he documentado, pero como se puede haber documentado cualquier otro ciudadano, porque, en fin, hace 8 años que yo salí de allí. Bueno, yo creo que todavía no se conocen, que efectivamente la Sociedad Madrid Deporte Audiovisual está en situación de concurso y supongo que de liquidación, digo supongo porque tampoco me consta, y de en fin, de lo que se puede, digamos, desgranar mirando las cuentas anuales de esa sociedad, las cuentas anuales de la propia Telemadrid, en fin, documentación pública absolutamente. Pues yo afirmaría, a riesgo de equivocarme, que los dos socios, Telemadrid y la Caja, pues perdieron o están perdiendo o habrán perdido cuando el proceso termine en el juzgado de lo mercantil, etcétera, todo el capital que aportaron a la sociedad, desde el primero hasta el último euro. Yo creo que los capitales aportados por ambos socios pues deben andar por 35 millones o una cosa así, no lo sé. Yo creo que eso es un fondo perdido directamente. De hecho, en las propias cuentas anuales de Telemadrid se da como perdido formalmente, está provisionado. Entiendo que en las de la Caja extinta, Caja Madrid también. Y yo creo que uno de los socios, que es el socio financiero, que es la Caja de Madrid, además de haber perdido el capital que aportó, finalmente habrá perdido todos o una buena parte de los préstamos que aportó a Madrid Deporte Audiovisual para sostener los anticipos que, a cuenta del contrato que Madrid Deporte Audiovisual tenía con los clubes de fútbol, pues para poder pagar a los clubes de fútbol por anticipado unos derechos que todavía no había comercializado, le ha ido otorgando unas líneas de préstamos
que no sé de qué importe, pero están en sus cuentas, pues quizás 70, 80 millones, que yo entiendo que serán finalmente, si no totalmente, en una buena parte, resultarán incobrables, claro, con una sociedad en liquidación. Bueno, pues estas creo que son las pérdidas contables de Madrid Deporte Audiovisual. Y ya les digo que sobre la relación entre el ERE, el cambio de modelo, el lastre que esto podía suponer hace unos años para Telemadrid en sus cuentas, pues con mucho gusto, pero no puedo explicarlo materialmente en un segundo, vamos. Y en todo caso sería puramente mi opinión sobre el tema.